¿Sabes por qué mi alma canta? Aun cuando en mí hay dolor, en Cristo hallé la vida eterna. Él es mi gozo y es mi canción. Conmigo ven, caminaremos en medio de su creación. Escucharás música alegre. Cristo es el gozo y la canción. Conmigo ven, tu voz se eleva. Dice adiós tu canción en el Creador, con tu esperanza. Cristo bendito es la canción. Conmigo ven, tu voz se eleva. Dice adiós tu canción en el Creador, con tu esperanza. Cristo bendito es la canción. El Creador, con tu esperanza. Cristo bendito es la canción. Es la canción. Es la canción. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todos se encuentren bien. Doy gracias a Dios por este hermoso domingo 7 de marzo del 2021. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios porque podemos alabarle, podemos bendecirle, como dice esta canción que hace muchos años la escuché en una cantata y me encantó, porque Él es nuestra motivación para alabar. Como diría el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. ¿Cómo no darle gracias a Dios por tanta bondad y por tanta misericordia inmerecida? Así que en este día enfoquemos nuestros 5 sentidos a darle toda la honra, toda la gloria y ser agradecidos con nuestro Dios. Pues hermanos, me da gusto poder nuevamente estar aquí con ustedes a casi ya un año de iniciar estas transmisiones, pero que debemos de tener tanto agradecimiento al Señor, que nos ha permitido, aún con todo esto, el podernos reunir a través de estos medios. No cabe duda que Dios tenía sus tiempos y sus sazones. Él sabía que en estos tiempos difíciles íbamos a tener que recurrir a estos medios y seguir adelante. Así que gracias a Dios por todo ello. Y mis hermanos, yo quisiera iniciar en oración agradeciendo al Señor
tanta bondad, porque tenemos tantas cosas que agradecer, así como hemos escuchado de dolor, de tristeza, de enfermedad, de pérdida, también hay agradecimientos. Esta mañana mi hermano Juanito escribía, ¿verdad?, que daba gracias a Dios porque Dios les permitía nuevamente levantarse a él, a su esposa. Gracias a Dios por la hija de Toñita, ella fue una maestra hace unos años allá en la escuela de la iglesia, y su hija también enfermó de COVID. Gracias a Dios porque ya se encuentra bien, y sobre todo para ella ha sido muy importante las oraciones que se hicieron para con su hija. Gracias a Dios porque nuestra hermana Marina también ya se encuentra bien. Gracias a Dios, ¿verdad?, que también le levantó. Gracias a Dios por el amigo de Pepe, nuestro hermano Pepe. También el Señor le levantó de un accidente sumamente, ¿verdad?, fuerte. Gracias a Dios por todas las amistades de Mag y su esposa que pidieron por ellos. Estamos cada día intercediendo por alguien. Cada día hay una petición, cada día también hay una acción de gracias. Así que si se me olvida alguna, mis hermanos, perdónenme, no es favoritismo de unos, es que muchas veces pues son tantas cosas que no puedo yo en mi cabeza tenerlas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos tantas gracias por este hermoso día. Y como siempre lo digo, Señor, es hermoso porque sin merecerlo, tu misericordia para con nosotros es cada mañana. Gracias por tu perdón. Gracias por la gracia que tú has tenido para con todos nosotros. Gracias por esta oportunidad más que tú nos das de estar delante de ti. Agradecerte por estos medios, Señor, que tú permitiste que en esta época fuera la manera en que pudiéramos estar comunicados. Muchas gracias, Señor. Quizás es el tiempo en donde tu palabra dice que el mensaje será escuchado en todos los rincones de la tierra. Señor, tú tienes tus planes, tú tienes tus sazones. Tú sabes, Padre, tu plan maravilloso que tienes para con la humanidad. Y gracias por un día más de vida que tú nos permites. Gracias, Señor, por tu misericordia al permitirnos también a muchos la salud. Pero gracias también, Señor, por la manera en que tú has levantado a aquellos que también han enfermado. Y que tú también estás abrazando y amando y llenando de tu gracia a aquellos que han tenido una pérdida. Padre bendito, bendito seas, y como dice tu palabra, bendecimos tu nombre por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia para con cada uno de nosotros, por el regalo maravilloso de la vida eterna en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque tú demostraste tu amor, ese amor que no se puede medir, al dar a tu Hijo por nosotros. Gracias, bendito Dios, y pedimos que en este día tú bendigas a todos los hermanos que en sus congregaciones también se están reuniendo a través de este medio o a través incluso de estar en servicios presenciales. Te pedimos por ellos. Y Padre, sabemos que tú tienes el control. Nada se sale de tu mano, Señor. Pedimos por nuestro señor presidente, pedimos por nuestros gobernantes. Señor, que ellos clamen a ti por sabiduría para dirigir esta nación. Gracias, Padre, por la misericordia tuya también de permitir que en México también ya inicien las vacunaciones. Gracias, Señor. Y pedimos por los países que también están sufriendo tanto con esto y que no han podido llegar las vacunas. Rogamos por ellos también, Señor. Y rogamos, Señor, que en todo esto podamos palpar tu misericordia, tu amor, tu bondad, tu presencia, porque has prometido
nunca abandonarnos y nunca dejarnos. Así que gracias, Padre, y pedimos que todo lo que hagamos, Señor, sea con un corazón agradecido delante de ti. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Pues hermanos, vamos a continuar porque en este día tenemos también Santa Cena. Entonces, vamos a continuar con la lectura bíblica en Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 9. Y yo agradezco a mi hermano Edgar que, ¿verdad?, hizo favor de hacer esta lectura. Así que adelante, Edgar. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un gusto poder compartir la lectura bíblica del día de hoy. Acompáñenme a Lucas 15, versículos del 1 al 9. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Amén. Hermanos, les deseo un maravilloso y bendecido día. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, mi hermano Edgar, y también a ti un fuerte abrazo en este día. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha perdido usted a un hijo por unos momentos? Nosotros hace muchos años, nuestros hijos eran pequeños y tuvimos esa experiencia por unos minutos, pero qué horroroso, ¿verdad?, se siente. Imagínese, por favor, en este precioso capítulo, Jesús compara a los seres humanos como ovejas perdidas. Y lo ilustra diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Los pastores contaban sus ovejas para asegurarse de que todas estuvieran. Asimismo, Jesús, quien se compara con un pastor, nos valora a cada uno individualmente. Cuando andamos sin rumbo en la vida, nunca es tarde para acudir a nuestro pastor, para acudir a nuestro Salvador. Así que gracias a Dios por su sublime amor, su sublime gracia, que cuando estábamos perdidos fuimos hallados por Él. Qué hermoso pasaje que nos recuerda que cuando es encontrado el perdido, ¿verdad?, allá en el cielo se hace fiesta, hermanos. Imagínense qué maravilloso ejemplo nos pone en su palabra. Pues bueno, mis hermanos, vamos a continuar en este servicio y ahora vamos a entonar el himno 496, porque yo sé, mis hermanos, que hay muchas oraciones que tal vez pensamos que el Señor no contesta. Pero créanme que el Señor las ha escuchado, y aunque muchas veces Él es en su tiempo y bajo su voluntad. Así que este hermoso himno, ¿has oído, Señor, mis oraciones?, es un hermoso himno para recordar que el Señor, ¿verdad?, oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros ruegos. Así que adelante, familia Martínez. Has oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derramas tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor.
San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor, que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican la vida, dan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo, Señor, porque he creído que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he creído que me has dado tu amor y tu perdón. Yo ya sé que tú quieres corazones humillados sin sombras de maldad. Tú no quieres orgullos ni pasiones, quieres fe, mansedumbre, paz, bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, he sentido latir dentro mi ser. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Yo no quiero seguir la vieja historia y caer, pues me has dado tu perdón, y espero estar contigo en gloria, disfrutando de eterno galardón. Si contestas, mi Dios, mis peticiones, no caeré otra vez dentro del mar. Y yo sé que allá en las mansiones me veré en tu reino celestial. Y yo sé que allá en las mansiones me veré en tu reino celestial. Muchas gracias, mis hermanos. Qué hermoso himno. Qué hermoso himno. Y la verdad que qué hermoso poderle decir, aquí estoy a tus pies, Padre bendito. No permitas que vuelva yo a caer. Pues mis hermanos, hay un himno nuevo también por nuestra hermana Yanel y Erin. Gracias, mis hermanas, por grabar y grabar nuevos himnos. Este himno se llama Señor, mi Redentor y mi Roca. Sí, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, pero también es nuestra roca cuando vienen los tiempos difíciles. Así que adelante, mis hermanas. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti
Gracias, mis hermanas. Qué precioso himno, ¿verdad? Él es Señor, Redentor y nuestra roca. Gracias a Dios por estos preciosos himnos. Pues mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición de Dios para este mensaje en esta mañana. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Y Señor, gracias porque te tenemos a ti. Gracias por tu amor y tu perdón. Gracias porque cada día, Señor, tú nos demuestras tu misericordia en nuestras vidas. Y gracias porque podemos tener esperanza en ti y confiar en que nuestra salvación fue ahí en esa cruz del Calvario y que tenemos esa seguridad plena a dónde vamos. Ayúdanos con estos temas, Señor. Ayúdanos, Padre, también a que cada una de estas cosas podamos ponerlas en práctica. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Pues mis hermanos, en el último estudio que tuvimos sobre Colosenses capítulo 3, de los versículos 12 al 17, vimos, ¿verdad?, lo que debemos hacer morir. Toda esa impureza sexual que habla el apóstol Pablo, pero también lo que debemos de dejar. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Y Pablo se enfoca mucho en lo que fue nuestra vida vieja y ahora nuestra vida nueva en Cristo. Hemos sido revestidos en el Señor. Y los cambios que se deben ver en nuestras vidas. Debe de haber cambios en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, sé que esto no es fácil. Porque dígame, ¿quién de nosotros diría que ha sido fácil? No es fácil, mis hermanos, pero tampoco es imposible. Debemos de seguir creyendo lo que Dios dice en su palabra. Y si debemos, ¿verdad?, hacer morir, tenemos que hacerlo morir. Y si debemos de dejar, debemos de dejarlo. ¿Por qué? Porque así lo quiere nuestro Dios. Y recordad que hemos sido revestidos en nuestro Señor Jesucristo y que podemos en Él hacerlo. Ahora, mis hermanos, este es un proceso que dura toda la vida. Este proceso la palabra de Dios le llama la santificación. Cada día el Señor, ¿verdad?, nos ayudará a ser más como Él cuando nosotros le permitamos. ¿No es fácil, mis hermanos? No es fácil. No por leerlo ya lo vamos a practicar, porque todavía luchamos, todavía tenemos nuestras propias luchas, pero tampoco, quiero aclararlo, es imposible porque la palabra de Dios nos dice que lo podemos hacer. Pero en los versículos 18 al 21, el apóstol Pablo habla de los principios que debe de haber en el hogar. Sí, los principios que deben de haber en nuestro hogar, porque es allí, mis hermanos, donde se verán esos cambios. Es allí a donde primeramente se pueden palpar, se pueden ver, se pueden comprobar esos cambios. Y aclaro esto nuevamente, mis hermanos. ¿Van a ser fáciles? No, mis hermanos. ¿Pero imposibles? Tampoco, mis hermanos. Así que vamos a leer estos 4 versículos, mis hermanos, pero hoy solo nos vamos a enfocar en el versículo 18. Así que, mis hermanas, si ustedes han leído, ¿verdad?, Colosenses, por favor, no se vaya. No se vaya y no diga, bueno, ahora me toca ir a ver qué vamos a hacer de comer, o todavía tengo algunas cosas que lavar o planchar. Mi hermana, escuche lo que la palabra de Dios tiene para este día. Y yo creo que va a ser de bendición a su vida y a la vida de todos nosotros, porque no nada más es para nuestras hermanas. Y quiero
comenzar leyendo entonces Colosenses capítulo 3, los versículos 18 al 21. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si se dan cuenta, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de amor y de respeto. Sí, de amor y de respeto dentro del matrimonio, dentro de la relación esposo-esposa, pero también dentro de la relación que tenemos con nuestros hijos, de padres a hijos. Y en el versículo 18 el apóstol inicia, ¿verdad? Y sé, mis hermanas, sé, con un dolor de cabeza. Sé que no es fácil, mis hermanas, porque quizás ustedes se puedan preguntar, ¿por qué la sumisión de las esposas hacia los esposos les toca a quienes pertenecen al Señor? ¿Por qué no dio ese mandato, verdad, a todas las mujeres? Todas lo tienen que hacer. ¿Por qué específicamente a las que pertenecen al Señor? Yo quiero recordarles, mis hermanas, lo que ya hemos visto. Antes de conocer al Señor, vivíamos de una manera muy diferente. Pero ahora, mis hermanas, revestidos de Cristo, revestidas de Cristo, debe de ser también diferente. ¿Cuánto quisiéramos muchos de nosotros que esto sea generalizado? Pero parece que el Señor, ¿verdad? Diciendo, tú eres mi hijo, tú que has sido revestido en mí, a ti que se ha perdonado tus pecados, que el sacrificio, ¿verdad?, de tu perdón para tener esa nueva relación con Dios costó ahí en la cruz del Calvario. Tu vida debe de ser diferente. Y sé que ahora, como hijas de Dios, tal vez la palabra sumisión o sujeción, pues no suena muy bonito. ¿A quién le gusta escuchar sé sumiso, sé sumisa o sujétate? A ninguno de nosotros. Pero yo quisiera, hermanas, que veamos lo que Dios quiere en nuestras vidas cuando Él nos pide este tipo de cosas. Y mis hermanos, sí, mis hermanos varones, prestemos mucha atención también, porque esto también a nosotros nos va a ayudar. Por favor, no le diga, ¿verdad?, ahorita a su esposita, bueno, viejita, ese sermón va a ser para ti, dedicado para ti, ¿verdad? Porque no es así. Y para esto, mis hermanos, para que podamos tener un punto de partida, un punto como base, me encantaría que por favor leyéramos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 25. Porque necesitamos un punto de partida en esto. Y quiero que vea que no tan solamente es dirigido, ¿verdad?, para las hermanas. Quiero ir desglosando estos pasajes uno por uno porque creo que hay una bendición muy en especial para cada uno de nosotros. Efesios 5, 21 al 25 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
ella. Así que quizás algunas de ustedes me pudieran decir, pero pastor, ¿no está diciendo lo mismo? O sea, Pablo lo dice en Colosenses y también lo dice en Efesios. E incluso aquí en Efesios lo repite 2 veces. El estar sujetas, e incluso agrega en todo a nuestros maridos. Pero quiero animarle, mi hermana. Quiero animarle porque muchas veces no leemos con mucho cuidado el contexto de los pasajes. Y quiero suplicarle que por favor mire lo que dice el apóstol al iniciar hablando sobre el hogar. Ahí en el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Se da usted cuenta? No tan solamente le dice a la mujer, sino que hablando del hogar, el apóstol dice, sométanse unos a otros. Porque hay un principio, el temor al Señor, en el temor al Señor. Ahora, por favor, mi hermana, ahora agarre usted a su marido para que no se vaya, ¿verdad? Para que él también escuche. No, nada más es una predicación para nuestras hermanas. Porque de ambos tenemos que aprender. Si queremos que nuestras vidas sean gratas delante del Señor, si queremos que haya bendición para nuestros hijos y que aprendan lo que Dios desea, ¿verdad?, de nuestro hogar, tenemos que parar oreja, mis hermanos. Sí, tanto hermanas como hermanos. Y lo primero que tenemos que pensar en cuanto a esto, mis hermanos, es el contexto histórico ahí de Colosenses. Pablo está escribiendo a estos hermanos que han vivido o incluso, ¿verdad?, han sido formados a la manera romana, a la cultura romana. Después de tanto tiempo de estar con ellos, después de tanto tiempo vivir con ellos, creo que muchas de las cosas se pegan. Y eso es, hay que ser honestos. Fuera bueno que se nos pegara lo bueno, pero la realidad es que se nos pega mucho lo malo. Entonces, esta cultura romana, fíjese nada más, le daba el poder ilimitado al jefe de familia. Y eso es obvio que pensemos, hermanos, que no estaban acostumbrados a tratar a sus esposas con amor y con respeto. Aunque no me diga que también el pueblo judío amaba y respetaba mucho a sus esposas. Entonces, es entendible, hermanos, es entendible que muchas veces las reacciones de las mujeres es ¿y por qué? ¿Y por qué? Mis hermanos, sobre todo mis hermanas, escuche bien esto. El verdadero liderazgo, el liderazgo espiritual, porque ahí está usted junto con su esposo, teniendo, ¿verdad?, que servir en el hogar. El verdadero liderazgo espiritual implica servicio. Y por eso Pablo menciona tanto aquí como en Colosenses, así como Cristo, o como conviene en el Señor. Note usted esto, que una y otra vez que nos dice, ¿verdad?, lo que Dios desea, nos pone un ejemplo. ¿Y a quién pone como ejemplo? A nuestro Señor Jesucristo, así como Cristo, así como conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque el verdadero, ¿verdad?, el líder espiritual se ha de mostrar, ¿verdad?, en el servicio. Y ejemplo tenemos, hermanos, ejemplo tenemos, hermanas, de nuestro Señor Jesucristo como el siervo líder. No podemos decir que no. No podemos decir que ustedes como hijas de Dios no tienen ejemplo. En el Señor tenemos el ejemplo de nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, si Dios lo está pidiendo,
es porque ha habido ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia. Es así como conviene en el Señor. Así que una esposa sabia que honra con su vida al Señor, escuche bien esto, hermana, y no lo digo para ofender ni para señalar a nadie. Una esposa sabia que honra con su vida al Señor no intentará minar el liderazgo de su esposo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien puso ese orden. Fue Dios quien lo creó. Fue Dios quien creó y diseñó y hizo y dijo cómo era el funcionamiento del matrimonio. No fue la iglesia. No es el pastor, mis hermanos. Además de esto, mis hermanas, hablando de ejemplos, ¿sabe quién es el más sumiso o sujeto? Nuestro Señor Jesucristo. Sumiso al Padre, sujeto al Padre. Y esto es algo que siempre se nos olvida. Siempre pensamos que nosotros somos los más afectados. ¿Por qué me puso esta carga? ¿Por qué me hizo esto Dios? ¡Hey! Así como Cristo. Él puso el ejemplo de someterse a su Padre, a la voluntad de su Padre, de sujetarse a Él. Entonces, si dice Él que lo debemos de hacer, tenemos que hacerlo, mis hermanos. ¿O acaso alguna vez, dígame usted si sabe de algún pasaje que diga alguna vez que el Señor Jesucristo le haya dicho a su Padre, ¿por qué me tengo que someter a ti? Si tengo el mismo nivel, el mismo rango. Además tengo mis derechos. ¿No somos iguales? ¿Alguna vez, mis hermanas, el Señor Jesucristo hizo eso? No. Y fue ejemplo que Él dejó para nosotros, para sus hijos. Entonces, mis hermanas, yo les suplico algo. Créale a Dios. Créale a Dios. Que si Él manda que usted como esposa sea sumisa o se sujete a su marido, ¿verdad? Es porque conviene, es porque Él sabe por qué lo pide. Es que su infinita sabiduría sabe cómo funciona el matrimonio. Fue idea de Él. Él lo tuvo en su mente, en sus planes. Él lo formó, Él lo diseñó, Él hizo el funcionamiento del matrimonio, no nosotros, mis hermanos. Ahora sí es cierto, yo sé que simplemente la palabra sujeta o sumisa, ya es una palabra negativa en sí. En nuestras mentes choca inmediatamente eso de sujétate o sé sumiso, porque inmediatamente nuestra respuesta es ¿por qué? Nos es difícil entender esto, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, sométanse a las autoridades. Y uno contesta, bueno, ¿y por qué? ¿Acaso son tan buenas nuestras autoridades? ¿Acaso hacen lo correcto nuestras autoridades? ¿Acaso me benefician las autoridades? Y comienzan siempre esas cosas del por qué. Sométanse a sus líderes. No, ellos también son hombres. Y siempre encontramos un ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Sométanse unos a otros, dice, en el temor del Señor, y seguimos teniendo la misma respuesta. ¿Y por qué? Pareciera que somos niños, ¿verdad? De 3 o 4 años que siempre contestan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo sé, mis hermanas, yo sé que no es fácil. Vuelvo a repetir, todas estas cosas que vamos a ver, no es fácil. Nuestra vieja naturaleza todavía, ¿verdad?, grita. No es fácil. ¿Pero imposible, mis hermanos? ¿Imposible, mis hermanas? No, no es imposible. Fíjese, mis hermanas, que cuando el apóstol Pablo habla a ustedes
en cuanto a este sometimiento, en cuanto a esta sujeción, yo creo que el apóstol Pablo no tiene ningún problema del concepto del amor incondicional. ¿Y sabe por qué, mis hermanos, mis hermanas? Porque ustedes fueron creadas así. Ustedes fueron creadas de una manera muy especial. Muy especial. E incluso lo podemos palpar y lo podemos ver, ese amor incondicional, cuando ustedes han tenido el privilegio de ser madres. Pueden sufrir, puede doler, pero después vemos esa alegría, ese amor, ese cuidado. Entonces, yo creo que Pablo no está teniendo ese problema en cuanto a ese punto. Por eso mismo, el apóstol Pedro, sí, el apóstol Pedro, mis hermanas, ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, mire lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Se da usted cuenta, mi hermana? Incluso hasta los no creyentes, dice el apóstol Pedro, pueden ser ganados por la conducta respetuosa hacia sus esposos. Tanto para creyentes y no creyentes, algo que más impacta en la vida de los varones es el respeto de su esposa. Pero también, mis hermanos, uno de los problemas que tenemos todos, no solo ustedes, ¿verdad, mis hermanas?, es pensar que el respeto se gana, que el respeto debe ser ganado. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos dicho? ¿Cuántos de nosotros no hemos aconsejado esto, que el respeto se gana? Sé que muchas dirían, ¿cómo puedo respetarlo cuando él no me demuestra amor? No merece mi respeto, pues me ha lastimado. Lo amo, pero me siento frustrada y enojada, así que simplemente no quiero respetarlo. Cuando una esposa, mis hermanas, dice que el esposo tiene que ganarse el respeto antes de que ella, ¿verdad?, lo dé, deja al marido en una situación muy difícil. Porque él tendrá que ser responsable tanto por el amor como por el respeto dentro de la relación matrimonial. Debe de amar de manera incondicional a su esposa, pero también entonces debe de ganarse el respeto. Escuche bien esto, mi hermana. Creo que ahora usted va a entender por qué el varón se encierra mucho en sí mismo. Porque muchas veces siente que simplemente no lo va a poder lograr. No se puede. No se puede cargar con eso. Y muchos varones, y creo que a lo mejor está codeando a su esposo, ¿verdad? Muchos de nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Ya no es aquel varón, ¿verdad?, aquel joven que cuando la conquistó hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no quería parar de hablar. Una vez casados parece que le pusieron un cierre, ¿verdad?, a la boca y no saben lo que piensan, lo que sienten, lo que desean. Viven en otro mundo. Porque muchas veces es esto, mis hermanos, mis hermanas. Imagínese, ahora permítame decirle a usted, mi hermana, imagínese que su esposo le diga, ¿quieres que te ame? Gánatelo.
¿Qué diría usted? Ah, amarte y además respetarte. Son cargas, hermanos, que no deben de ser así. Tenemos que parar oreja a lo que Dios desea para no complicarnos nosotros nuestras propias vidas. Y yo sí creo, mis hermanas, que ustedes tendrán 1,000 razones para no respetar a sus maridos. Reconozco que muchos de nosotros somos muy cabezones. Somos muy duros de cerviz. Lo reconozco. Yo soy uno de ellos, hermanos. Pero incluso, hermanos, hemos llegado al punto de enfrascarnos en que la mujer solo debe de respetar al marido y el marido solo debe de amar a la mujer. Pero yo creo, mis hermanos, que aquí están ambas cosas que son necesarias para el matrimonio. Debemos amar como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Y debemos de respetar, porque así lo manda Dios. Porque el orden establecido dentro del matrimonio, así lo mandó Dios. Hablamos muchos de respeto al marido, pero creo que también debemos de hablar del amor al marido. Y lo mismo es para con el hombre. Debemos de amar a nuestra mujer, pero también respetar a nuestra mujer. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Déjeme darle un ejemplo. A muchos les gusta comprar todavía, y gracias a Dios por todos ellos que todavía lo hacen, comprar tarjetas para el 14 de febrero o para el aniversario o simplemente para demostrar, verdad, su amor por la otra persona. Pero ¿cuándo ha visto tarjetas que la mujer pueda comprar a su esposo y le diga: viejo, te respeto mucho, que ya venga o esposo, te respeto mucho, o aunque no lo creas, te respeto infinitamente? No creo que haya ese tipo de tarjetas. O incluso que el hombre, verdad, le dé una tarjeta así y le diga: viejita, te respeto mucho. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no creo que haya tarjetas así? Porque el respeto no vende. El respeto no vende, pero el amor sí. Y la gran mayoría de esas tarjetas simplemente va a hablar de amor. Entonces, mis hermanos, en el matrimonio necesitamos ambas cosas. Y yo quisiera animarle, hermana, a que piense. Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo lo que usted necesita hacer para que su matrimonio, ¿verdad?, funcione como Dios lo planeó, como Dios lo diseñó, y para que haya una bendición futura en nuestros propios hijos. Yo creo, mis hermanos, que muchos de nosotros nos perdemos esa gran bendición y poder disfrutar verdaderamente porque seguimos con ¿y por qué? ¿Y por qué? Y seguimos dando nuestro propio razonamiento, nuestras propias ideas de cómo vemos las cosas, en lugar de decir: Señor, tú lo dices así, aunque yo no lo entienda, yo quiero agradarte a ti, Señor. Y estamos viviendo en un tiempo muy difícil, hermanos, donde el matrimonio, el hogar, la familia es totalmente atacada con bombas nucleares, hermanos. Y nosotros debemos y tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios de dignificar el matrimonio, el hogar. Y yo quisiera concluir con esto, mis hermanas. Y de aquí a 8 días les toca a mis hermanos, a los varones, bueno, cuando me toque. El respeto, cuando el hombre se siente respetado, ¿verdad?, por su esposa, está cubriendo usted, mi hermana, una necesidad básica del varón. Yo no sé por qué lo diseñó así el Señor,
Si usted, ¿verdad? Me quiere dar su punto de vista, o no está de acuerdo, o piensa de otra manera, pues ¿sabe qué? Dígale al Señor, dígale a Dios, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo es que tengo que amar a una persona, verdad? Y respetar, que no me demuestra amor? Dígaselo al Señor, no me lo diga a mí. Porque el que lo creó fue Dios. Así que yo le animo a pensar en esto. ¿Por qué Dios puso esto? Creo que una de las cosas que debemos de contestar es que es una necesidad básica para el varón, como también para la mujer es una necesidad básica el sentir que la aman. El respeto es la clave para motivar a su esposo, mi hermana. Así que también debemos dejar algo en claro. Obvio, si lo que está pidiendo el marido va en contra de lo establecido por Dios, de lo que Dios le ha enseñado, obviamente no se puede someter a eso. Obviamente no. Pero quiero decirle, ¿verdad? Con este ejemplo que quiero leerles, para ver si puede entender usted y puede captar la idea que Dios desea que ustedes como mujeres y como esposas respeten, sujétense, sean sumisas al marido. Quiten la idea que es una palabra, ¿verdad?, negativa. Es algo que Dios puso para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, hacerlo. Miren lo que este ejemplo, me encantó este ejemplo. Esta es una muy buena ilustración de cómo el respeto puede motivar a un hombre, ¿verdad? Y este ejemplo viene de las Fuerzas Armadas, del ejército. Dice así este varón: como asistí a una escuela militar desde el 8º hasta el 12º grado del escalafón, me he interesado en los principios básicos del liderazgo militar. Por ejemplo, mi observación es que los grandes líderes motivan a sus tropas a través del honor incondicional. Imagínese a un general de la Marina, ¿verdad?, hablando a sus hombres después de observar que las maniobras de entrenamiento no estuvieron a la altura, no estuvieron bien, y les diga: hombres, creo en ustedes más de lo que ustedes creen en sí mismos. Levanten la cabeza en alto. Mírenme. Yo los admiro más de lo que ustedes se admiran a sí mismos. Su desempeño hoy fue pésimo, pero veo más potencial en esta unidad ofensiva que en todas las de este mundo. El lugar donde están de aquí a 6 meses hará que esta unidad ofensiva llegue a oídos del mundo entero, y yo los voy a llevar ahí. Cuando un general respeta a sus hombres y cree en ellos más de lo que ellos creen en sí mismos, estos soldados se quieren perfeccionar, quieren ser mejores, quieren desarrollar el potencial que su general ve en ellos. Dichos hombres van a desear servir. ¿Por qué cree usted que le llaman servicio militar? ¿Por qué cree, mis hermanas, que el Señor nos ha puesto en el hogar para poder ser un líder siervo, para poder servir, para poder bendecir? Porque tantos necesitamos de un lado y del otro este tipo de palabras, este tipo de respeto para poder motivar. Entonces yo le animo, mi hermana. Yo espero que no se haya sentido atacada. Yo doy gracias a Dios por todas nuestras hermanas, porque si hemos llegado hasta donde estamos es porque el Señor ha puesto a nuestras esposas, ¿verdad?, al lado de nosotros. Y gracias a Dios por sus vidas. Así que, hermana, ojalá esto le motive.
Y no ahorita esté pensando, a ver de aquí a 8 días qué es lo que les dice usted a los varones. Ya llegará el momento para cuando los varones también escuchen lo que Dios desea que tienen que hacer, que tenemos que hacer para honrar y glorificar el matrimonio. Y después, ¿verdad? Juntos como matrimonio, poder bendecir a nuestros hijos. Así que yo agradezco mucho la atención que ustedes, ¿verdad, hermanas, han tenido para conmigo? Y les vuelvo a repetir, si tienen alguna queja, si tienen algo en contra, si tienen alguna opinión diferente, ya saben a quién recurrir. Porque Él es el que creó, el que diseñó, el que formó, el que puso el funcionamiento del matrimonio. Vamos a terminar en oración. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que me das con mis hermanas. Y pido, Señor, que aun las cosas difíciles y que no entendemos muchas veces, tú nos ayudes. Porque no es fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Y hemos sido revestidos de ti, Señor, así que lo podemos hacer. Y este mundo necesita ver ejemplos claros de matrimonios que creen a Dios, que lo creen. Y si Dios así lo dice, así lo hago para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto cambiarían nuestros matrimonios si tan solamente lo creyéramos y lo lleváramos a cabo? ¿Cuánto cambiaría la vida de nuestros hijos si tan solamente lo creyéramos y lo lleváramos a cabo? ¿Cuánto cambiaría nuestra nación si este tipo de hogar, si este tipo de familia se levantara? Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias por enseñarnos lo que tú deseas. Si tú eres el maestro aquí, tú eres el creador de esto. Gracias. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a seguir, ¿verdad? En lo que nos preparamos, en lo que usted puede ir por el pan, ¿verdad? Y ahí por su jugo, para que podamos celebrar la cena del Señor. Vamos a entonar este precioso himno, el himno 551, ¿verdad? Reconociendo que un día el Señor va a cumplir su promesa. Familia Martínez, muchísimas gracias por haber grabado este himno. Adelante. Más tiempo no habrá, y aclara esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista. Feliz responderé, resucita el glorioso los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes estarán en las mansiones de gran luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada con los salvos a Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. ¿Va a responder usted a su nombre ese día?
Gracias a Dios por ello. Y gracias porque Dios lo dice, que así va a ser. Y si, por ejemplo, en estas cosas creemos lo que Dios dice, también creámosle a lo que hemos estudiado. Que la honra y la gloria sea dada para Él. Pues ahora, mis hermanos, vamos a tomar nuestro tiempo, ¿verdad?, el día de hoy para darle gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que si nosotros podemos, es porque ha sido gracias a este sacrificio. Que si nosotros hemos muerto a esa vieja naturaleza y ahora estamos con una vida nueva en Cristo, es gracias a lo que Él hizo por nosotros, no es por ninguna cosa que nosotros podamos hacer o podamos lograr. Todo esto es gracias a que el Señor lo logró en ese sacrificio. Y entonces, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos que reunirnos con una actitud de agradecimiento a Él. A Él. Doy gracias a Dios porque alguien me escribió, ¿verdad? Y me dijo eso de someterme a mi esposo es difícil. Bueno, sí, es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero, ¿imposible? No, no es imposible. Porque el sacrificio de Cristo hizo que fueran posibles todas estas cosas. Y pues vamos a iniciar. Y dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Debemos de recordar lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Es simple gracia la que Dios tiene para con nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios por el pan, y para esto, ¿verdad?, nuestra hermana Maura va a dar gracias. Adelante, Maura. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias por ese regalo que tú nos diste, Señor. No lo merecíamos. Todo fue por gracia, Padre. Gracias te damos porque dice tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Señor, ayúdanos a permanecer, a seguir caminando contigo y a seguir confiando. Te pido por mis hermanos, Señor, y por todos aquellos que están en una situación difícil, Señor. Te pido que tú les ayudes, que les des ánimo, Señor, sobre todo en este tiempo donde hay muchas cosas, Señor, que está pasando. Ayúdanos, Señor, a tener fe, Señor, y a tener esperanza. Gracias te damos, Señor, y así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, un abrazo. Gracias, mi hermana Maura. Y en el nombre y en memoria de nuestro Señor Jesucristo, participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, hizo un nuevo pacto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, era lo que iba a limpiar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados. A través de su sangre íbamos a tener nuevamente relación con el Padre, porque Él fue el Cordero perfecto. Así que vamos a darle gracias a Dios por ello, y la oración está a cargo de nuestra hermana Erin. Adelante, Erin. Vamos a orar. Padre, sin ti
nuestras vidas estarían tan diferentes. Y muchísimas gracias por el sangre, por el sacrificio de Jesús que nos limpia de todos nuestros pecados. Y gracias por este sacrificio que nos permita vivir para tu gloria, para que tenemos una vida con gozo y con perdón y con libertad de nuestros pecados. Muchas gracias por tu amor y te queremos mucho, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en memoria de nuestro Señor Jesucristo, participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el pueblo del Señor dice, amén, porque incluso puede ser el día de hoy. Y qué bendición, mis hermanos, podemos tener todos de tener esa seguridad y esa confianza de que el Señor cumple con sus promesas. Y de que a pesar que muchas veces, hermanos, no hacemos lo que el Señor nos pide. Y estamos todo el tiempo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él nos amó. Él nos amó. Él nos perdonó. Él derramó su sangre por amor a nosotros. No lo merecíamos ni uno de nosotros. Pero gracias a Dios por ese sacrificio, si estamos delante del Padre, es gracias a Él. Gracias a Él. No es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. No es porque me porto bien, porque voy cada domingo a la iglesia, porque soy buena persona. Dice la Escritura, no hay bueno ni aún uno. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que satisfizo para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo te exhorto a que lo hagas. Estamos viviendo en tiempos en donde la vida está ahorita y mañana ya no. Y si tú no tienes esa seguridad de a dónde pasarás la eternidad, yo te invito a que escuches que Dios cada día que te permite la vida es para estar a cuentas contigo, para perdonar tus pecados, para darte vida eterna, porque para eso vino a este mundo. Pero es hasta que tú lo creas y tú lo aceptes y tú le puedas decir, Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdóname por no creer lo que tú dices. Perdóname porque yo he sido el amo y dueño de mi vida. Aquí está mi vida. Tómala, Señor. Haz de ella lo que tú desees. Y gracias por darme la seguridad y la certeza que si hoy tuviera que partir, sé a dónde voy. Sé quién me lo garantizó, porque costó su propia sangre. Y créeme que dormir con esa confianza es hermosa, porque cada día que Dios te permite es un día nuevo para comenzar y agradecer y para cumplir los propósitos de Dios. Gracias a Dios por ello y gracias, mis hermanos, por su tiempo, ¿verdad?, para poder escuchar. Y gracias, mis hermanas, por darme la oportunidad
darme la oportunidad de poder dirigir estas palabras. De aquí a 8 días, varones, no quiero de que tenían un compromiso o que iban a hacer unas reparaciones o que se sintieron enfermos. ¿Queremos bendecir a nuestro hogar? Escuche lo que la palabra de Dios dice. Bueno, mis hermanos, los avisos para esta semana y para este día, primeramente, es que los sordos a las 12:30 se reúnen, los jóvenes a la 1:15 de la tarde se están reuniendo. Nuestros niños tienen sus clases a través de YouTube. Gracias, Yane, por ser fiel en grabar todas sus clases para nuestros niños. Los miércoles la femenil se reúne a las 6:45 y la varonil a las 8:15 de la noche. Así que, pues gracias a Dios, porque estamos a punto, ¿verdad?, a unos días de cumplir un año de tener estas transmisiones. A mí me encantaría tener, ¿verdad?, algunos videograbaciones diciendo lo que he aprendido en este año, de la manera en que Dios se ha demostrado a su vida y qué es lo que anhela su corazón. Ojalá para que pudiéramos tener, ¿verdad?, creo que es por el día 20 y tantos, pudiéramos tener un servicio de agradecimiento a nuestro Dios. Bueno, si el Señor nos permite. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Gracias, mis hermanos. Pronto sí, veremos al Señor. Pronto sí, veremos al Señor. Pronto sí, veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Pronto sí, veremos al Señor. Pronto sí, veremos al Señor. Pronto sí, veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. No más llanto allí al estar con el Señor. No más llanto allí al estar con el Señor. No más llanto allí al estar con el Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Aleluya, aleluya. No más muerte allí al estar con el Señor. No más muerte allí al estar con el Señor. No más muerte allí al estar con el Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Aleluya, aleluya. Quizás habrá montañas que allanar y aún ríos que tendremos que cruzar.